Hola, buenas noches. Agradeciendo la presencia de todos ustedes un jueves más juntos para ir viendo lo que significa la enfermedad venosa y todo lo que conlleva todo esto. Para mí es un placer inmenso el poder presentar al doctor Valente Guerrero González, el presidente del Foro Venoso Mexicano, expresidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología. Creo que este tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que se debate bastante en todos los foros. Vamos a ver la escleroterapia como tratamiento de las varices en miembros inferiores y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Es un tratamiento artesanal o científico? Nuestro objetivo el día de hoy va a ser el demostrar la diferencia entre esclerosar con bases fisiológicas, con toda la evidencia científica que existe actualmente, o esclerosar sin ningún tipo de planeamiento ni teórico, ni técnico, ni práctico. Doctor, para mí es un placer y les cedo las pantallas para que empecemos. Muchas gracias, Lore. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los escuchas, a los que nos están viendo. Como tú lo mencionaste, este es un tema taquillero en todos los congresos. Cuando habla de escleroterapia, se llenan las conferencias, se llenan los simposios. Y porque resulta que mucha gente está realizando esclerosis. El problema es que existen personas que dicen que es una cuestión artesanal, incluso presumen de que es una cuestión artesanal, y eso es lo que hace que esta técnica pierda valor en el campo científico. Entonces tenemos que tenemos que tener los elementos científicos necesarios para poder realizar la técnica en forma científica. Voy a empezar con el tema. Permítame compartir la pantalla para empezar a... se ve bien, Lore? Se ve perfecto, doctor. Perfecto. Muy bien. No tengo ningún conflicto de intereses en la presentación de este tema. Y entendamos primero, a ver, la Real Academia Española dice que un artesano es una persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. Se refiere a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico, imprimiéndoles un sello personal. Ya desde ahí empezamos a entender a las personas que dicen que esto es artesanal. En el trabajo artesano, la obra producida es en su totalidad obra de una persona que le imprime su estilo, siendo distinta en cada unidad de la siguiente. El científico, sin embargo, es aquel que tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias. Y el método científico es un conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. Creo que entendemos muy claramente esto, ¿no? El artesano tiene un conocimiento empírico, es ametódico, es asistemático, a diferencia del conocimiento científico, que es completamente sistemático y metódico. El conocimiento empírico no intenta lograr explicaciones racionales profundas acerca de algún tema, sino simplemente es ayudar al hombre en asuntos cotidianos. De tal forma que estamos haciendo estamos tratando de enfrentar una técnica científica con una técnica artesanal. La técnica científica que lleva observación, hipótesis, experimentación, teoría, conclusiones, contra el artesano que simple y sencillamente dice, yo lo hago así. Esto en muchos congresos lo presumen. Dicen, esta es mi técnica. Y porque doblan una agujita, ya es su técnica. Y porque aspiran el esclerosante con la punta de la aguja y produce espuma, ya es su técnica. Entonces,
hay muchos elementos muy valiosos, hay muchas técnicas muy valiosas que si se conjuntaran, se podría hacer con rigor científico una técnica completamente científica. ¿Qué es la escleroterapia? El doctor Rabé menciona en el libro de escleroterapia precisamente, es la técnica en la que se inyecta una sustancia esclerosante en el interior de la vena con la finalidad de eliminar las venas anormales, intracutáneas, subcutáneas, transfaciales y o tronculares. En el mismo libro, el doctor Rabé dice, el propósito de la escleroterapia no es provocar una trombosis, sino lesionar las 3 capas de la vena para producir un cordón fibroso que no es posible que se recanalice. Lo cual es lo mismo o equivale a una remoción quirúrgica de una vena varicosa. Esto lo dice en un libro que se hizo, si no mal me equivoco, 2008, 2009, pero el doctor Wolf desde 1920, cuando empezaron los verdaderos estudios científicos acerca de la escleroterapia, ya lo mencionaba. Decía que no bastaba con provocar la trombosis, sino que se tenían que atacar esas 3 capas. Permítame una comparación de las varices con esto. Creo que va a ser claro, intento ser claro con esta comparación. Estas son las telangiectasias, todo lo que vemos encima de la piel. Un poco más abajo están las vénulas que alimentan a las telangiectasias habitualmente. Después las venas perforantes, que es también alimentan a las vénulas. Me están mandando un mensaje de que parece que no se ve muy bien. ¿Es correcto? ¿O estamos bien, Lore? Se ve perfecto, doctor. Ok, muchas Puede gracias. ser a veces la conexión de su internet, pero se ve muy bien. Ok. Entonces, y finalmente tenemos, tenemos las varices tronculares, que son las varices expensas de las afenas, y después tenemos, todo esto viene del sistema venoso profundo, y quien lo provoca es la hipertensión venosa. Entonces, ¿qué pasa cuando damos este tipo de tratamientos? Láser transdérmico, Vein Viewer, que lo utilizamos para estas venas superficiales, transiluminación, termoesclerosis. ¿En dónde están tratando? ¿Qué es lo que están tratando ellos? ¿Sí? Lo que están tratando no es el sistema profundo, no son las perforantes, no son las vénulas habitualmente, que sí se puede realizar con el transiluminador, sino que simplemente están tratando las venas más superficiales. Y recuerden que tanto las venas, las telangiectasias, las más pequeñas, y las venas tronculares, todas las varices tienen un punto donde se origina, que se llama punto de fuga, y un punto de reentrada, un punto que vuelve a entrar nuevamente al sistema profundo, que se llama punto de reentrada. Esa es la circulación que tienen la mayoría de las varices, y tiene un punto de origen. Entonces nosotros no podemos cortar o tratar de secar este árbol por medio de inyectar las hojas, sino que tenemos que buscar la raíz, donde se está originando este árbol, para poder dar el tratamiento. Espero la comparación me entiendan la comparación. El doctor John Bergan, que es el maestro de la flebología en forma personal, así lo considero, en su libro de Vein Book dice, los procesos de daño de las válvulas y la pared venosa es el resultado de una reacción inflamatoria estéril, es decir, no hay ningún proceso externo que lo produzca. Ambos desencadenados por hipertensión venosa. Por lo tanto, la terapia debe de estar dirigida a corregir la hipertensión venosa. Si nos regresamos al árbol anterior, es corregir quien me está originando las varices. ¿Cómo controlamos la hipertensión venosa? 3 cosas muy simples. Medidas de higiene venosa, que son ejercicios, tratar de estimular la bomba muscular, compresión elástica cuando es necesario, no a todos los pacientes, no le vamos a dar compresión elástica a pacientes con telangiectasias. Y medicamentos venoactivos. Esta es la triada con la que podemos manejar y controlar perfectamente bien la hipertensión venosa. ¿Y cómo vamos a saber que está controlada? 3 cosas muy simples. El paciente se refiere asintomático, Bancroft negativo, el Bancroft y la perimetría son los únicos 2 datos
objetivos para poder valorar la evolución de la hipertensión venosa. Bancroft es la compresión en medio de los gemelos, que si hay dolor significa que hay hipertensión. La perimetría en la zona más delgada de la pierna y en la zona más gruesa de pantorrilla, en la zona gemelar, se mide, y estas medidas son las que nos van a ir diciendo si está disminuyendo la perimetría y si va evolucionando satisfactoriamente el paciente. Entonces, estos son datos bien importantes. El paciente debe de estar asintomático, porque si tiene síntomas significa que aún tiene hipertensión. Entonces, el resultado del tratamiento no va a ser bueno. Vean lo que hace la hipertensión. Este paciente llega conmigo en el 2004, le tomo esta fotografía. Ya no regresa hasta el 2012 y vean la transformación que tiene. Esto es lo que hace la hipertensión en las venas. Ahora, esta es una paciente que recientemente llegó en estos días. Le mando, la controlo por 3 semanas con medidas de higiene venosa, con medicamentos venoactivos. Regresa asintomática, le doy tratamiento. Vean cómo al buscar el punto de origen de las varices inmediatamente desaparece sin inyectar en ningún otro lado, solamente el punto de fuga. El punto de reentrada lo cierro también para asegurar que desaparezcan las varices. Pero la paciente, una paciente muy joven, dice que empezó con fiestas, que no hizo los ejercicios como se deberían de hacer, que se le olvidó tomar la medicina, y miren el resultado. Esto fue hace unos cuantos días. Hago el legrado percutáneo para sacar un poco de sangre para que la hemosiderina no me manche la piel, pero vean el resultado. Es decir, esto se debe precisamente a pacientes que no tienen un control adecuado de la hipertensión venosa. Para entender el tratamiento debemos entender básicamente la fisiología, y la fisiología, el tratamiento no consiste en inyectar en todos lados o en lo más superficial o donde sobresalga la venita, que es más fácil meter la aguja. Si entendemos y queremos tratar en forma científica las varices, tenemos que entender que existe un punto de origen de las varices que se llama punto de fuga, como se los dije anteriormente, y tiene uno o varios puntos de reentrada. Eso nos hace entender qué es lo por qué se originan y la transformación que tienen las venas superficiales. ¿Qué pasa? Pues que nosotros tenemos que enfocar el tratamiento en el punto de fuga. Tenemos que cerrar la llave para que ya no salga ese flujo hacia el exterior. Y después cerrar los puntos de reentrada, porque los puntos de reentrada pueden convertirse en determinado momento en puntos de fuga nuevamente y recanalizar las venas que se trataron. De tal forma de que hice un video que, bueno, yo no lo hice, lo mandé a hacer para tratar de especificar esto. Vean ustedes cómo el flujo está circulando perfectamente bien, las válvulas están funcionando, y de repente viene una lesión valvular que permite el reflujo. El reflujo va a condicionar las varices, va a ser la transformación de las venas superficiales. Entonces tenemos que cerrar el punto de fuga, el punto más importante, lo que me está produciendo la hipertensión venosa primero. En segunda etapa, permitir que haya un secuestro de la sangre superficial hacia el sistema venoso profundo, que disminuyan las varices, cerrar el punto de reentrada, para entonces que desaparezcan las varices. Esto se logra fácilmente actualmente con la realización del ultrasonido. Y si queremos tener este resultado, pues tenemos que entender qué es lo que pasa con las varices, no simplemente inyectar en todos lados, y mientras más varices hay, más inyecto. No, debemos de buscar la técnica adecuada, está muy bien descrita qué es lo que tenemos que hacer. Se tiene la idea que si nosotros inyectamos en una vena e inyectamos el esclerosante y se inyecta y desaparece, como hay muchos videos en el internet donde se ve que canalizan una venita y desaparecen las varices y uno se siente como héroe, me gustaría mucho que
esa imagen, pasaran la misma fotografía de ese paciente en 2 o 3 semanas para que vieran el resultado que se tiene. Si nosotros no cerramos el punto de fuga, el punto que nos está dando hipertensión, el resultado va a ser muy malo. Entonces, ¿qué sucede? Que inyectan y piensan que al inyectar, a donde llegue el esclerosante, se va a cerrar. Y no. El doctor, perdón, el doctor Gex desde 1993 demostró que las múltiples punciones con grandes cantidades de esclerosante son las que condicionan grandes complicaciones. Y finalmente, la concentración efectiva siempre, habitualmente, siempre está por debajo. Por lo tanto, se llega a producir trombosis, pero no se llega a producir la lesión de las 3 paredes. El mismo doctor Gex en ese trabajo menciona que si nosotros escogemos un punto específico, la concentración va a ser más agresiva, la concentración va a ser efectiva dentro de lo que nosotros queremos esclerosar, y el daño a la pared vascular va a ser en las 3 capas, y se va a lograr lo que nosotros pretendemos, punción única y con una dosis no tan importante como para producir problemas. De tal forma que en vez de esclerosar sobre una vena superficial, tenemos que buscar las perforantes para entonces poder cerrar las venas superficiales. Ahora, ¿cuál voy a esclerosar primero? ¿La de gran tamaño, del lado derecho, la de mediano tamaño o la de en medio, que es la pequeña? Creo que es lógico que la perforante de gran tamaño es la que tiene más tiempo, por eso tiene gran tamaño, por eso está dilatada. Entonces, si nosotros cerramos las pequeñas y con una zona dejamos una perforante de gran tamaño abierta, por supuesto que va a haber recanalización. Entonces, tenemos que, todo esto nos lleva finalmente a tener estos resultados. Pero estos resultados no se logran si no tenemos una cartografía, si no tenemos un mapeo de las varices, que sepamos perfectamente cuál es la hemodinamia de las varices, por qué se producieron estas varices y cuáles son los puntos que tenemos que atacar. Este estudio del doctor Blumgren está muy interesante porque demuestra claramente cómo estos son pacientes que se le hicieron dúplex preparatoriamente, y estos del lado derecho no se hicieron el dúplex. Y vean ustedes lo que encontraron. 127, 129 pacientes. Safeno-femoral junction es el reflujo en la safena mayor, 14 contra 44 en los que no le hicieron dúplex. 7 de la safena, perdón, de la unión safeno-poplitea, perdón, contra 13 de los que no le hicieron dúplex, 19 de que tenían safeno-poplitea y safeno-femoral insuficiente contra 53. Entonces, creo que tenemos muy claro que el dúplex vino a cambiar la evolución en cuanto al tratamiento de las varices. Esta paciente, en la imagen de la izquierda, viene para que le quite estas telangiectasias. Lo más fácil hubiera sido inyectar por encimita la vena más superficial, inyectarle mucho esclerosante para que desaparezca todo y diga, qué bueno es, doctor. Pero a las 3 semanas se va a dar cuenta que esto va a empezar con tatuaje, incluso puede llegar hasta tener úlceras. Entonces, miren lo que pasa, miren lo que sucede. Esta es el transductor lo vamos guiando a través de la zona donde están las varices. Esta es la safena. Miren cómo la safena disminuye de tamaño en cuanto empieza a tener unas ramas superficiales. Vean, llega hasta la piel, que es precisamente lo que está alimentando estas varices. Entonces, ¿qué pasaría si yo escleroso las venas superficiales sin haber cerrado el punto de fuga que tenemos en esta piel? ¿Qué sucedería? Pues sucedería que el resultado va a ser malo a corto y a largo plazo. Va a volver a reincidir, vamos a tener muchos problemas con el resultado final, que se pretende un resultado estético y va a ser completamente lo contrario. En este caso, esta paciente también acaba de llegar al consultorio en estos días, y ella viene exclusivamente para que se traten estas varices, ella no le gustan estas varices,
Pero en el momento que la reviso, palpo estas varices sobre la piel prominente. Entonces le realizo el ultrasonido y me encuentro con que tiene una perforante gastronémica externa, tiene una perforante inferior del plexo lateral externo y tiene una perforante intergemelar. La cartografía me dice, me muestra precisamente esto. La gastronémica mide 22, la perforante intergemelar mide 20 y la perforante del plexo lateral mide 26. ¿Cuál es el punto de fuga? ¿Qué es lo que tengo que tratar? Afortunadamente para ella, las varices no son muy extensas, son en un espacio corto y no son tan grandes. Entonces eso me da la oportunidad, este es el señalamiento de donde están las perforantes. Entonces me da la oportunidad, la paciente ya está acostada, vean las varices cómo se ven, y en el momento que cierro los puntos de fuga, vean cómo desaparece. Nada más cerrando exclusivamente los puntos de fuga. Ahora, hay que esperar el resultado del cierre de esta perforante para ver el resultado de las telangiectasias que a ella no le gusta. A ver, ¿qué pasa con los trabajos que hay en la literatura mundial? En el año 90 exclusivamente fue cuando le pegaron muy duro a la escleroterapia, porque hablaban de una recurrencia muy alta, hablaban de recurrencia al año hasta del 90%. Aquí Einarsson habla de un 50-60%. Sin embargo, los estudios actuales, esto, por ejemplo, desde el 2003, habla del 97% de éxitos a 3 años. Después en tratamientos, el doctor Juan Cabrera, que fue el iniciador bueno, su esposa fue la que descubrió, si escucha el doctor Juan se va a enojar, pero bueno, el doctor Cabrera, que fue el que presentó el tratamiento con espuma, y entonces habla de un éxito del 81% a 3 años. Después, las conclusiones en este estudio del 2020, es un estudio reciente, en donde habla que la sintomatología desaparece en un 97%, el edema 97%, las úlceras se curan en un 64%, 47 días es el tiempo de curación. Es decir, los resultados realmente no son malos. A 12 meses, en este estudio también del 2020, hay un 84% de extremidades que se cerraron las úlceras dando tratamiento con escleroterapia y, por supuesto, controlando la hipertensión venosa. Pero resulta que esta diferencia tan importante que hay en los estudios, en donde unos dicen, hay una recanalización muy importante, inclusive al año, contra resultados a 3 a 5 años, donde se demuestra que la esclerosis permanece en más del 80%. Tiene muchas variables. Estamos hablando de un tratamiento láser, radiofrecuencia, los tratamientos térmicos de una sola acción. Meten el tubo, queman, sacan la vena, queman y listo. Eso es todo. Y están comparándolo con un tratamiento dinámico, como es la escleroterapia, en donde lleva diferentes etapas de tratamiento. Y es muy diferente también la elección en cuanto a técnica. ¿Dónde vas a empezar? ¿Con cuánto vas a empezar? ¿Cuánto esclerosante? O sea, las variables son muy importantes. Desde el diagnóstico, quién hace el mapeo, el control de la hipertensión venosa, si lo hacen o no previamente al tratamiento, si inyectan los esclerosantes, inyectan los puntos más importantes o simplemente inyectan todo lo que se les presenta enfrente, qué cantidad de esclerosante, el reposo en el consultorio después del tratamiento, esos 15 minutos son súper especiales para el resultado del tratamiento, y las 2 o 3 horas posteriores en casa de reposo para tener un resultado estético como lo esperamos. ¿En cuánto tiempo lo vuelvan a valorar? Acuérdense que a las 3 semanas el efecto de la inflamación y de la esclerosis disminuye, llega a su límite. A la 4ª semana ya tenemos que estarlo valorando a más tardar. Y tenemos el control de la hipertensión venosa previa y posteriormente. Es decir, el paciente, muchos de los pacientes ya no se ven las varices, dejan de hacer sus ejercicios, de utilizar el calcetín,
porque ya no tienen varices. Entonces dejan de controlar la hipertensión venosa y en 6, 8, 10 meses, un año, vuelven nuevamente a tener varices. A lo mejor no las mismas, pero sí por otro lado. Estos resultados, el doctor Coleridge es un médico que se ha dedicado mucho al estudio de la escleroterapia. Es un médico inglés, es un excelente médico, un excelente ponente. Y él hizo un estudio multicéntrico, sacó alrededor de 1044, 1064 estudios. Y estos son los resultados que sacó de estos estudios. Se necesitan estudios aleatorizados, eso es un hecho. No hay estudios claros, fidedignos, que puedan reforzar el tratamiento de la escleroterapia. La escleroterapia con espuma es mucho más efectiva que la escleroterapia líquida, se lo sabemos desde que empezó la espuma. La ecografía permite el tratamiento, pero preciso de las venas, como lo estamos mencionando hace un momento. Él sacó en conclusión que no existe una evidencia clara que el 3% sea más eficaz que el 1%. La relación óptima de gas es de 4 de aire o gas contra 1 de esclerosante. El uso de la espuma de dióxido de carbono reduce las complicaciones sistémicas, sobre todo aquellas que vienen con alteraciones visuales, que se producen mucho con el esclerosante con aire. Se han reportado muy pocos eventos graves realmente, y esto es interesantísimo. A algunos compañeros no les gusta porque hacen mucho láser o hacen mucho radiofrecuencia, pero las tasas de recanalización de troncos safenos después de la esclerosis con espuma son similares a las observadas después del láser endovenoso y la ablación de venas por radiofrecuencia endovenosa, así como la incompetencia residual después del tratamiento quirúrgico. Entonces, esto yo lo menciono con mucha frecuencia cuando me preguntan, oiga, ¿y qué es mejor? Realmente los resultados van a la par. Sin embargo, lo mejor es la combinación de técnicas. Cuando terminas de hacer radiofrecuencia y finalizas con esclerosis o láser, esta combinación de técnicas es la que nos ayuda bastante. Finalmente, esta es la última conferencia que escuché al doctor Bergan en el Congreso de la UIP en Mónaco, en donde él dice que para la escleroterapia le hace falta un buen diagnóstico fiable antes del tratamiento, ensayos controlados aleatorios, lo que está diciendo el doctor Coleridge, con pacientes similares en un metaanálisis y seguimiento por tiempo suficiente hecho por investigadores independientes. Las preocupaciones que en forma personal tengo con este tratamiento y que se deje de hablar de una técnica artesanal y que sea una técnica científica, es la supuesta facilidad de tratamiento. ¿Saben ustedes que antes de 1920, que empezaron todos los estudios científicos reales de la escleroterapia, todo el mundo esclerosaba? ¿Por qué? Porque era muy fácil meterle los líquidos en las venas y demás. Entonces empezaron a haber incluso amputaciones porque inyectaban en arterias. Y en ese momento se prohibió la utilización de este tratamiento. Hasta, insisto, a partir de 1920-24 que empezaron los estudios científicos comprobando que el tratamiento realmente funcionaba con medicamentos específicos. La mala fama del procedimiento, gracias a una técnica inadecuada, por supuesto, llegan a consultorio de nosotros y nos quejamos mucho nosotros de que llegan pacientes que ya no quieren que se les inyecte porque les duele, cosa que no debe de ser. Una esclerosis que duela está mal aplicada, porque duele, porque deja manchas, porque deja úlceras. Es una técnica inadecuada. La comparación de las técnicas. No puedes comparar una técnica dinámica con una técnica fija de una sola acción. Esclerosa, meter el catéter, quemar y nada más. Y después empiezas a medir la respuesta de él. Contra la escleroterapia, en donde tienes que esclerosar, tienes que, en varias ocasiones, tienes que estarlo viendo en forma frecuente para que el resultado sea lo que quieres. La fuerza económica de la venta no se compara un aparato que vale $5,000 con una ampulita que vale $100 o menos, ¿no? El tratamiento endovascular evoluciona similar a las afenexéresis. Ojo con esto. Hay pacientes que vienen con nosotros en donde dice, doctor, me quieren operar de las varices, y no tiene, la safena está intacta, está perfectamente bien. Acuérdense que antes
hace 15, 20 años, el paciente tenía varices en la cara lateral, en la cara externa, y le quitaban la safena. Tenía varices en la cara posterior y le quitaban la safena. Tenía telangiectasias y le quitaban la safena. Bueno, esto está pasando actualmente, con tal de utilizar el aparato y es una cuestión de ética y eso ya es un poco delicado tratar. Pero bueno, está sucediendo lo mismo, están tratando varices, safenas sanas, venas que no se deben de tratar en ningún momento. ¿Cuáles son las realidades de la escleroterapia? La esclerosis sirve para varices de todo tipo de grados, eso está completamente comprobado científicamente. El resultado se equipara a láser y radiofrecuencia, ya lo mencioné hace un momento. El resultado definitivamente es mejor que la cirugía. El doctor Latorre me debe de estar escuchando y debe estar enojado, pero bueno, los estudios lo demuestran de esta forma. Por la recuperación, por la invasión mínima, etcétera, etcétera. El éxito depende de diversos factores, desde el control de la hipertensión venosa, la educación al paciente. Existen muchos factores que están alrededor. Desgraciadamente, el resultado final del tratamiento con las varices depende en un mayor porcentaje del paciente. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. No depende de lo que nosotros hagamos. Depende de que el paciente nos ayude controlando su hipertensión venosa, que es el peor enemigo de la escleroterapia. El factor más importante para el éxito del tratamiento es el control de la hipertensión venosa. Lo he repetido bastante. Ojalá que se queden con esta idea, por favor. En relación a la técnica, el factor más importante de la técnica que ustedes quieran es el punto de inicio de la esclerosis. Y me voy un poquito más atrás. Lo más importante del tratamiento de las varices es el diagnóstico, es el mapeo, es la cartografía, es el que entendamos por qué este paciente tiene esas varices que empiezan en la región inguinal y terminan en la cara posterior de la pierna o en la cara externa. Necesitamos hacer un mapeo correcto porque el mismo mapeo es el que nos va a poder decir qué técnica o qué es lo que necesitamos hacer al paciente. Termino con apuntes para llevar a casa. Para tratar las varices es muy importante que tengas controlada la hipertensión venosa. Insisto en esto, se los he repetido más de 10 veces. Número 2, para tener resultados estéticos satisfactorios, es importantísimo que utilices la cantidad suficiente para cerrar el punto que escogiste y no inyectar e inundar todo el sistema superficial con el esclerosante. Habitualmente este tipo de tratamientos donde inundas todo, tiene malos resultados estéticos y funcionales. Y la escleroterapia con espuma permite a un médico especializado tratar venas más grandes que incluyen los troncos safenos. Esas venas de gran tamaño que deforman la pierna se pueden tratar perfectamente con esclerosis. Por supuesto que se necesita una técnica, se necesita un entrenamiento especial para poder hacerlo. Si nosotros queremos tener este resultado, vean este paciente, si queremos tener este resultado con este tipo de varices o con este tipo de varices, necesitamos, en primer lugar, hacer un diagnóstico fiable, un diagnóstico correcto, lo que mencioné hace un momento. Exploración física adecuada, utilizar el Doppler de onda continua, Doppler duplex o la fleboresonancia, el control de la hipertensión venosa, como se los mencioné, con medidas de higiene venosa, compresión elástica y medicamentos venoactivos. Hacer una cartografía, te gastas una hora a la mejor haciendo la cartografía, pero vale la pena porque el resultado que vas a tener después de la cartografía el resultado va a ser muy importante, va a ser muy bueno. Y después de que tengas y des el tratamiento y desaparezcan las varices y el paciente esté muy contento, seguir insistiendo y seguir citándolo para seguir controlando la hipertensión venosa, midiendo la perimetría, haciendo Bancroft y que el paciente no esté consciente. Pues muchas gracias y permítanme aprovechar este último espacio para platicarles que la siguiente plática el próximo jueves es qué nos puede informar el ecodoppler. Como continuación de esto es bien interesante. ¿Qué nos puede informar el ecodoppler en los problemas venosos? Lo va a dar la doctora Sánchez Nicolat, una de las angiólogas, de las cirujanos vasculares que tiene más experiencia en este tipo de temas.
Empezamos con las preguntas. Tenemos, Déjame quitar la pantalla, Lore. Listo. ¿sí? Nos pregunta el doctor Fernando García. Si uno tiene una úlcera activa por secuela de trombosis venosa desde hace 18 años, ¿puede haber una varice debajo de la piel dañada? ¿Y qué opción de tratamiento podría recomendar? Sí, claro, la secuela postrombótica precisamente nos propicia dos cosas, nos propicia varices y úlceras, pero ahí es más importante que tratar las varices es controlar la hipertensión venosa. Ahí hay que manejar compresión elástica, que es básica y es vital para este tratamiento, medicamentos venoactivos de acuerdo a lo que tenga como esté, y el tratamiento de las varices, si comprobamos que el sistema venoso profundo está permeable, que no hay ningún problema para tratar las varices, las venas superficiales. Nos preguntan qué tan verdadera es la indicación de hacer caminar al paciente unos 10 minutos después de inyectar para evitar trombosis. Si son venas tronculares, si son venas grandes, es cierto, ¿eh? Y no solamente 10 minutos, a veces hay algunos autores que hablan de 30 minutos hasta 2 horas. Pero eh, esto es cuando se utilizaba sobre todo muchas dosis, cuando se utilizaba una dosis muy importante de esclerosante. Pero cuando tú utilizas una dosis, pero mínima, yo no me atrevo a decir que 1 mililitro, 2 mililitros, porque cuando tú estás viendo con el ultrasonido y estás inyectando, basta con que el esclerosante cierre la perforante y es suficiente. Entonces, ¿por qué? Por lo que les presenté anteriormente. Porque el efecto que nosotros tenemos que buscar es exactamente donde nosotros esclerosamos. No que se vaya por otro lado y que cierre otras venas. No es así. Cuando usted indica reposo, posescleroterapia, ¿se refiere cuando lo hace con líquido o con espuma? Fíjense que yo casi no utilizo líquido, porque el líquido lo utilizo exclusivamente para telangiectasias. Y yo tengo mucho tiempo, podría decirles que años, que no escleroso telangiectasias. ¿Por qué? Porque cuando veo una telangiectasia, me voy con el transiluminador y encuentro siempre, invariablemente siempre, una vena nutricia que pasa por debajo de las telangiectasias. Entonces, yo cierro la vena nutricia y la vena superficial desaparece. Entonces, solamente cuestiones estéticas, modelos y cosas así que son muy... Entonces, yo utilizo glicerina habitualmente o polidocanol al punto 5 para cerrar esas venitas en forma de líquido, pero habitualmente es espuma. Aprovechando que habla de la glicerina, doctor, dice, ¿qué opina de la glicerina cromada? Es buenísima, piel blanca y telangiectasias, nada más. Pero vuelvo a insistir, con una cantidad mínima para que no lastime más allá, ¿no? Es excelente, es excelente. Creo que algo que sí ha estado pues muy discutido también en todos los foros, es una de las complicaciones, si así lo podemos llamar, como el matting. Dice, ¿qué usamos para que desaparezca? Hubo una conferencia en Boston, en el Congreso de la UIP, en donde decía, ¿qué tratamiento hay? Esto lo he platicado varias veces, y decía el tema era, ¿cómo quitar, qué hay de nuevo para tratar el matting? Era un cubículo pequeño, como para 100 gentes. Bueno, había 500. Todo el mundo quería saber qué hacer con el matting y con las manchas hipercrómicas después de la escleroterapia. El ponente llega, dice, ¿todos ustedes quieren saber? Y sale una letra grande que decía, nothing, nada, nada. Es decir, ¿por qué se produce el matting? Hay muchas hipótesis, cuestiones químicas, cuestiones locales, cuestiones fisiológicas. Al cerrar, produces una zona de hipertensión que te produce ese matting, cuestiones químicas, el que sacaste fuera de la vena, inyectaste el esclerosante, te produjo una zona de edema, y eso te produce el matting. O sea, son varios. En realidad no hay una cosa en la que te digan, es por esto.
te puede aparecer cuando inyectas unas varices simples, profundas, que parece que nunca te va a producir, y de repente llegan con matting. Entonces, ¿qué hacer? Lo ideal y lo que sí se sabe es que no hay que utilizar grandes cantidades de esclerosante ni esclerosante de intensidad alta en venas superficiales. Esos dos son las recomendaciones principales. Pero de ahí en más realmente no. Yo creo que a los que esclerosamos nos damos cuenta que de repente te aparece. Yo tengo la fortuna de tener la buena costumbre de esclerosar con muy poco. Con muy poco. Yo nada más lo que quiero cerrar este puntito chiquito donde se originan estas varices, que ya lo vi con eso es lo que quiero cerrar. Y inyecto solamente para desaparecer este punto. No inyecto para que se desaparezcan hasta las varices de la cara cuando estoy esclerosando, no. Y eso no es difícil lograrlo, ¿eh? De hecho, aquí nos preguntan, ¿cuál es la dosis máxima de polidocanol al 3% en una sesión? Mira, hablan hasta de 10 centímetros cúbicos que puedes inyectar. Yo no utilizo jamás en las sesiones más de 1 centímetro cúbico. Con 1 centímetro cúbico produzco 4 de espuma y con eso puedo esclerosar perfectamente bien lo que necesito. Y yo no sé, quisiera pensar que hay esclerosis en las que no doy más de 5 puntos de esclerosis. Es decir, detecto el punto de fuga, dónde se está originando y entonces ese es el que cierro. Y hay sesiones de una sola punción. Y hay sesiones de 3, 4, porque están en diferentes lugares y lo aprovecho. Pero pues, realmente con 1 centímetro tienes para hacer una sesión. Nos preguntan si usted utiliza profilaxis para trombosis venosa post procedimiento. A ver, la principal complicación que se da en la escleroterapia o que tienen temor de que suceda es precisamente la trombosis. Pero esto sucede cuando utilizas grandes dosis, cuando inundas el sistema venoso y le metes 10, 20 cc. Hay estudios que hablan de 20 cc porque le meten por catéter y con el catéter inyectan abajo y hasta que no salga arriba, hasta entonces dejan de inyectar. Imagínense la cantidad. Por supuesto que vienen los riesgos y vienen todas las complicaciones que se presentan, es gracias a eso. Si tú conoces la fisiología, te das cuenta que el sistema profundo tiene una presión más alta que el sistema superficial. De tal forma que cuando tú inyectas el sistema superficial, el sistema profundo impide que pase acá. Y otra cosa, al momento de que sí llegan a pasar partículas que no le hacen ni cosquillas, le hacen el endotelio del sistema venoso profundo. Así es que tengan miedo si inyectan mucha cantidad. Si inyectan dosis pequeñas como debe de ser, jamás les va a pasar esto. Nos preguntan que, como usted lo dijo, los puntos de fuga y reentrada son básicos, pero que algunas veces no son fáciles de hallarlos. ¿Qué recomendaciones da usted para poderlos encontrar? Es que es práctica y experiencia. Yo creo que tienes que dedicarle, inclusive con el Doppler de onda continua, hagan esto, háganlo como experiencia. Pongan el Doppler y empiecen a comprimir la pantorrilla. Por ejemplo, en unas varices arriba, en el muslo, en la cara posterior, que son muy frecuentes. Compriman y escuchen el Doppler. Psh. Mueven el transductor, comprimen y vuelven a escuchar. Psh. Mueven siguen la varice, comprimen y escuchan. Psh. Le hago igualito, ¿verdad? Que el Doppler. Y entonces van a encontrar con el Doppler de onda continua, van a poder encontrar el punto de fuga. Entonces, si ustedes se dan cuenta y esclerosan ese punto, lo marcan, esclerosan ese punto, se van a dar cuenta cómo desaparecen todas las varices. A ver, ahí les van a preguntar a ustedes. ¿Por qué cuando inyectan se vuelve a llenar esa varice? ¿Por qué hay hipertensión? Porque ese no es el punto en el que deben de esclerosar. Cuando ustedes inyectan, debe de desaparecer la varice perfectamente bien. Pero si ustedes inyectan y sacan la aguja y se volvió a llenar la vena, no es el punto correcto donde esclerosar. Y les va a hacer una represa, les va a manchar y bueno, van a tener complicaciones. Y entonces es cuando inyectan más y se viene, inyectan más, inyectan. Entonces ese exceso de esclerosante es lo que condiciona las complicaciones.
Nos preguntan qué opina usted acerca de la técnica combinada de crosectomía y escleroterapia. Es muy buena, es muy buena. De hecho, yo la realizo, yo cierro la unión safenofemoral. En un inicio, la doctora Martín Bo me enseñó a hacer por punción, pero después empecé a hacerlo abierto, siendo cirujano, empecé a hacerlo abierto, ligaba, esclerosaba y me iba a casa a dormir perfectamente bien. Antes esclerosábamos con yodo al 6%, era un poco doloroso. Pero después, ya con la ligadura, escleroso, la primera etapa, cuando es solamente piensen en una insuficiencia de la unión safenofemoral. Entonces, ligas la unión, anestesia local, el paciente se va caminando. Precisamente a este tipo de pacientes son a los que le pido que estén caminando todo el día para que me esté limpiando, tanto el proceso inflamatorio como el esclerosante que le inyecto son 3 cc de espuma. Entonces realmente no es mucha en una safena descompensada. Y en una segunda etapa, que vienen siendo a los 2 o 3 semanas, cierro los puntos de reentrada, que siempre hay que hacerlo, porque si no los puntos de reentrada se convierten en puntos de fuga y te recanaliza la vena nuevamente. ¿Usted ha encontrado alguna ventaja de usar premedicación a base de algún flebotónico antes de esclerosar? Mira, lo que les mencioné 10 veces en el tema, hay que controlar la hipertensión venosa y habitualmente la hipertensión venosa la controlas con medidas de higiene venosa, medicamentos venoactivos. Entonces, difícilmente yo le doy tratamiento a un paciente que no tengo controlado la hipertensión venosa. Y dentro del protocolo que tengo para control de hipertensión venosa están los medicamentos venoactivos, definitivamente sí. Nos presentan un caso, nos dicen una unión safenofemoral incompetente, una safena mayor con reflujo, propagado a los 2/3 superiores más afluentes de la pierna. ¿Qué secuencias utilizaría usted para su manejo? ¿Dónde inicia? ¿Cuánto mide la unión safenofemoral? ¿Cuánto mide la unión safenofemoral? ¿Y cuánto miden las perforantes? Acuérdense que no cuando se tienen varices en la cara interna todo es safena, ¿eh? Acuérdense que una perforante infracondilia, una perforante tibial posterior, paratibial, puede descompensar la safena, ¿sí? Entonces, basta con que cierren esa perforante para que la safena vuelva a reducir su tamaño y las válvulas vuelvan a ser suficientes. Por supuesto, no siempre sucede, depende de la cronicidad del caso. Pero ahí es donde entra la cartografía. Si yo tengo una safena que mide 1.5 y tengo una perforante que mide 0.9, bueno, pues me está diciendo cuál es el punto de fuga. Pero si tengo una unión safenofemoral que mide 95 y tengo una perforante del canal femoral arriba de la rodilla que mide 1.5 o 1, pues me está diciendo dónde se originó el problema, dónde tengo que empezar, dónde tengo que tratar estas varices, dónde tengo que iniciar. Pues tengo que cerrar la perforante primero, enseguida veo cuánto disminuyó la unión safenofemoral, si le tengo que dar tratamiento o no. Hablando del ultrasonido, nos preguntan si durante todo el procedimiento usted lo utiliza, si no, cuándo. No, siempre, siempre. O sea, hasta se los mostré ahí como hasta en las telangiectasias, muchas veces cuando son telangiectasias con mucha hipertensión raras, no las telangiectasias pequeñitas que le aprietas y tarda en llenarse, sino esas telangiectasias que le aprietas y se llena con mucha presión, le pongo el ultrasonido y alcanzo a ver perfectamente bien la vena nutricia que nace en alguna parte de la safena o en alguna vena profunda. Entonces, sí, el ultrasonido vino a cambiar la visión de la flebología, pero en un 90%. Y después de que usted inyecta todos los puntos de fuga, de reentrada, ¿inyecta como tal los paquetes varicosos? Nos pregunta. No, porque desaparecen. A ver, piensen en que, yo les decía, es como si cerraran la manguera de acá arriba. Ya cierran la llave, se pierde la hipertensión que tenía, la hipertensión importante que tenía. Entonces,
al momento que no lo cierras inmediatamente, si cierras al mismo tiempo el punto de fuga y el punto de reentrada, vas a crear una varicotrombosis. Se te va a manchar y vas a tener problemas. No, como lo mostré en la caricatura, primero cierras el punto de fuga, das un tiempo que van a ser 2 o 3 semanas, el paciente sigue haciendo ejercicio para que el sistema profundo jale todo la sangre del sistema superficial, y entonces te vas a dar cuenta de que las varices disminuyeron muchísimo. Buscas la perforante de reentrada, esclerosas la perforante de reentrada, y entonces la varice desaparece. ¿Sí? No hay necesidad de inyectar a lo largo de la varice para nada. Nos preguntan la dosis de glicerina que usted utiliza cuando la utiliza. Es que depende de la varice, ¿no? De la vena que vas a esclerosar. Realmente es mínima. Yo cargo con una jeringa de insulina, cargo la mitad, porque inyecto realmente es mínimo. Por favor, piensen en que si la varice se origina aquí, lo que tengo que cerrar es esto. No tengo que inundar toda la vena para que desaparezca y estar yo satisfecho y mostré, mire cómo se lo desaparecí. No, olvídense de eso. Tiene que pensar en cerrar donde se origina la varice, nada más en eso, enfóquese en eso. Ya olvídense de la idea, les repito, esos videos que salen de que inyectan y desaparece y hasta la piel se pone blanca, se pone isquémica. Imagínense, les repito, me gustaría que pasaran los resultados a 2, 3 semanas, no nada más en ese momento. Los resultados son malos, definitivamente. Y aprovechando el tiempo en el que estamos pasando esta pandemia que está afectando todo, nos preguntan si hay o no hay controversia en esclerosar o no en la pandemia. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Lo podemos hacer? ¿No? Mira, volvemos nuevamente. Yo las complicaciones que estoy teniendo en este momento es precisamente por pacientes que dejaron de hacer ejercicio, empezaron con edema, se abrieron las úlceras, las varices empezaron a molestar, pero no por la pandemia, es decir, por la pandemia se dejó de controlar la hipertensión venosa y eso propició. El problema está en los pacientes que tú les dices ahorita, necesito que me haga ejercicio. Doctor, no me dejan salir a la calle, doctor, no puedo salir sin esto. No. Entonces, ahí es donde se complica un poco. No tanto por el tema por supuesto que pacientes infectados no los tratas de varices, es lo menos importante tal vez. Lo tratas de otras situaciones, pero aquí el problema y la principal complicación es que los pacientes están dejando de controlar la hipertensión venosa. Ok, de hecho nos vuelven a preguntar si hubiera más riesgo de trombosis si se hace la escleroterapia en un paciente asintomático COVID positivo. Pues aquí, como usted lo dice, es más que el paciente está dejando de tener las medidas de higiene venosa necesarias para evitar las complicaciones de una enfermedad venosa como Claro. tal. No, y está sintomático o medio sintomático, con problemas respiratorios, ¿tú crees que va a salir a caminar? No, o sea, hacer ejercicio no, lo que quiere es guardar reposo, no sentirse mal y demás. No, no tiene relación con la enfermedad. El tratamiento de las varices realmente no hay una relación directa con la enfermedad. Lo que estamos haciendo la mayoría de los angiólogos es que estamos dejando para después el tratamiento, que es un tratamiento selectivo, y ahorita solamente enfocándonos en los tratamientos de urgencia. Nos preguntan si puede hacer alguna recomendación de qué transductor utilizar para que ellos puedan valorar mejor telangiectasias y reticulares y de cuántos megahertz. Híjole, acaba de salir uno que alcanzas a ver las telangiectasias, las venas de la punta de los dedos, y que cuesta millonadas. Entonces, pues de que hay, sí hay, ¿no? Pero yo no conozco en México, por ejemplo, que alguien lo tenga. No sé si Nacho Escoto, que es el que está a la moda con todo ese tipo de instrumentos, lo tenga. Pero realmente no conozco a alguien. El transiluminador, el Vein Viewer, a mí te confieso que no me gusta mucho, a ver si no se enojan porque digo esto. Pero no me gusta mucho porque me oculta, no me da la información. Si tú lo comparas con el transiluminador, no tiene comparación. El momento de que metes la mano, que metes la aguja, te tapa. O sea, a lo mejor mucha gente lo maneja muy bien y lo hace muy bien, ¿no? Pero a mí en forma personal no me gusta. El transiluminador, para mí, yo tengo una plática que dice, inicio de la transiluminación, fin del tratamiento de las telangiectasias. Con el transiluminador puedes ver perfectamente y en todas las venas nutricias, las cierras, lo que te decía hace un momento,
cierra las venas nutricias, desaparecen las telangiectasias y ya no tienes que inyectarlas. Yo tengo muchísimo tiempo. Compré una caja de agujas de número 30 y ahí las tengo. O sea, no lo utilizo realmente. Exacto. Nos cuentan igual de un caso. Hay pacientes con telangiectasias que al dúplex no tienen venas perforantes insuficientes, pero que sí tienen venas del plexo subdérmico dilatadas, nutricias de esas lesiones. ¿En qué caso esclerosa el plexo subdérmico y qué hacen en esos casos? A ver, piensen de dónde viene el plexo subdérmico. Piensen de dónde viene. Es decir, no viene de la piel. ¿Sí? Habitualmente, y sobre todo esas varices que son en la cara lateral, en la cara interna alrededor de la rodilla, en la parte final del muslo, que son muy frecuentes y aparte son bien latosas. ¿Por qué? Porque vienen comunicadas directamente del sistema profundo, vienen directamente de venas profundas. Entonces, sí es importante, si son importantes, como lo menciona, poner el ultrasonido para valorar si hay alguna vena importante que esté alimentándola. Y si no, con el transiluminador es muy simple buscarlo. Les aseguro que se van a encontrar, con el transiluminador se van a encontrar muchas sorpresas muy agradables todas, porque van a poder tratar esas venas y el resultado estético es espectacular. Un par de preguntas que sí se han ido repitiendo es si podemos platicar un poquito acerca de la concentración de polidocanol que utilizamos para esclerosar el callado safenofemoral. Es al 3%, 1 centímetro de polidocanol al 3%, hecho en espuma son 4 cc, y aplicamos 3 o 4 cc en la unión safenofemoral. ¿Sí? Miren, hace poco estuve allá en el Congreso de Córdoba, estuve con todos los amigos de Córdoba, me tocó ver a un médico europeo que inyectaba a la mitad del muslo, guiándose con el ultrasonido, inyectaba 5 cc de espuma en el muslo. Y después, yo dije, híjole, ¿cómo? Pues lógicamente mi idea es de que el esclerosante se iba, hacía contacto solamente en esa zona, pero él mostraba con el transductor cómo había un espasmo de la vena. Y sí, efectivamente, había el espasmo de la vena. Bueno, el paciente se iba a recuperación. En una de esas agarré un transductor y fui a ver al paciente como a los 40 minutos, 50 minutos de haberlo hecho. Lo vi y ya estaba abierto. Y la zona, sí se veía edematizada la safena, sí se veía con una inflamación, la zona media de la safena, pero la unión safenofemoral abierta. ¿De dónde viene la hipertensión? ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Por supuesto que va a volver otra vez a recanalizar. Claro. Y para ya concluir la parte de la escleroterapia, nos preguntan qué media coloca media, alguna venda, al cuánto tiempo lo retira y si utiliza algún tipo de analgésico tópico o vía oral. Analgésico no, ni tópico ni oral, porque no les duele, no les debe de doler. Al día siguiente se siente una sensación como si se hubieran golpeado, pero nada más. No debe de doler ni al inyectar ni al día siguiente. Debe de tener molestias mayores. Las molestias empiezan cuando esa vena que tú esclerosaste, el paciente no hace bien las medidas de higiene venosa, se llena de sangre, se inflama y te hace una varicotrombosis, una pequeña varicotrombosis. Bueno. Recuerden ustedes que hay que tratar la hipertensión venosa y parte del tratamiento de la hipertensión venosa es el calcetín de compresión. Desde que empezó el calcetín de compresión, se empezó a dejar de utilizar el vendaje. El vendaje, si no lo pone una persona que está frente a ustedes y lo hace con la experiencia de poder darle cierta compresión en determinado lugar, no sirve, es hasta peligroso. En relación a los tipos de calcetines, en el mercado mexicano hay 4 o 5 calcetines de compresión graduada. Por favor, grábense esto. Goicotines, Foreva, Futuro, todos esos calcetines son calcetines de compresión tubular, que no tienen la graduación que se necesita para ayudar al ascenso de la sangre. Entonces, los calcetines de compresión graduada, tipo
Sigvaris, Jobst, Venosan, ¿cuál otro, Lore? Medi. Medi, muy bueno, Medi. O sea, hay 5, a lo mejor no pasan de 6, pero que sean de compresión graduada lo que se debe utilizar. Vendaje, por favor, no. Yo he visto algunas conferencias en donde le ponen bolitas de algodón nada más para que no manche, no salga por ahí. Por el amor de Dios, el algodón debe de ser suficiente como para que haga compresión en la zona que esclerosamos, en la zona que queremos que se adose la vena, para que entonces venga la destrucción de la vena. Pero no es nada más para detener el punto de que no le salga sangrita y le manche la ropa. No debe de ser una compresión que se debe de poner adecuadamente para que haga esa compresión que necesitamos. El algodón lo tenemos que dejar, esa compresión lo tenemos que dejar por lo menos 24 horas y lo ideal es 15 minutos, de 10 a 15 minutos después de esclerosar, que el paciente esté en la camilla, se quede en la camilla, para que con el esfuerzo de ponerse el calcetín y vestirse, no hagan unas maniobras de Valsalva que diluyan y que barran el esclerosante. Entonces, 10, 15 minutos después de esclerosar, dejarlos en cama para que haga el efecto necesario. Y después que vayan a casa y levantar sus piernas de 2 a 3 horas, 45 grados, para que permitan que todo el sistema profundo me secuestre el sistema superficial y las venas superficiales se adocen, las venas que esclerosamos permanezcan sin sangre en el interior de la vena para que no nos produzcan una mancha o una represa. El siguiente tratamiento que usted hace para ya cuando disminuyó todo el proceso de hipertensión por el cierre del punto de fuga y de reentrada, ¿lo hace después de cuánto tiempo? Recuerden que la evolución de la esclerosis es, tú inyectas, el efecto máximo es en las primeras 2, 3 horas y después de ahí permanece, hace una meseta que te dura hasta 2 semanas, 2, máximo 3 semanas. A las 3 semanas empieza la recanalización. Entonces, ustedes no deben de esclerosar más de 3 semanas, ni tampoco menos de 2 semanas, porque si ustedes esclerosan varices a la semana, van a esclerosar varices que se van a desaparecer, que posiblemente se desaparezca si lo dejan pasar 15 días. Entonces, lo ideal es entre 2 y 3 semanas la siguiente sesión. Doctor, agradecerle muchísimo. Este es un tema que se ha debatido, como usted bien lo dijo, en todos los foros y todavía se va a seguir haciendo, que como usted bien lo dice, es algo artesanal. Sin embargo, sí involucra mucho el saber toda la fisiología venosa, el poder Claro. hacer un ultrasonido perfecto para que se pueda identificar justo los puntos de fuga, de reentrada y demás, y sobre todo saber cuándo y cómo hacerlo. Creo que Así es. creo que esa es la base. Todos los pacientes son diferentes. Cuando estaba con usted, estábamos viendo cómo hacían escleroterapia y la verdad es que era inyectar a donde tenían que inyectar lo que estaban viendo, pero no estaban analizando nada de eso en alguna ocasión que estábamos juntos. Siempre dicen, no es una receta de cocina, porque siempre preguntan, ¿cuánto puedo poner al cuánto por ciento? Claro. Todos los pacientes son diferentes, no es una receta de cocina la que tenemos que seguir, sino valorar cada caso en particular, creo yo. Com- Agradecerle mucho, doctor. completamente de acuerdo contigo y como corolario les digo, es bien importante que lean que la anatomía es básica, la fisiología es importantísima, cualquiera puede tener una jeringa y un esclerosante, por favor, no lo hagan, es decir, se necesita realmente estudiar, practicar, tener el conocimiento suficiente para poder hacer correctamente las cosas y no dañar al paciente. Lore, te agradezco mucho la dirección de este tema. Los esperamos el próximo jueves. A las compañeras enfermeras en la tercera, después de la doctora Nora, viene una conferencia para ustedes en cuanto al manejo del paciente vascular en enfermería. Es súper interesante. Pues ojalá puedan acompañarnos. Muchas gracias a todos. Lore, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y que nos sigan acompañando todos los jueves. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao.